Hola de nuevo. Aquella casita que veis atrás es la casa de invitados de la mansión o residencia del antiguo presidente Yanukovych, el enviado de Dios que devolvió todo ese territorio, toda esa zona sagrada al pueblo ucraniano, gastándose millones y millones y millones de dólares robados al pueblo ucraniano. Ya em, y esa casita de invitados también se llamaba la casita de Putin, porque él siempre esperaba a su invitado de honor que le visitara. Pues que yo sepa, no ha estado aquí, pero sí, aquí vivían pues otros invitados que eran sus hijos o gente que le visitaba, que todavía no usó mucho esa residencia, nada más construir, se quedó poco tiempo y se fugó. La, su misión era devolver a los ucranianos y lo ha hecho. Y ya humo. Bien, entonces, a veces me preguntáis por qué yo no cuento otros hechos históricos relacionados, yo qué sé, con Ucrania o con la historia de Rusia. Yo doy, primero yo no soy historiadora, y yo doy pinceladas que yo creo importantes e interesantes, ¿no? Entonces, cuando me habláis, por ejemplo, de la civilización de Tripilla. Es una civilización súper antigua, interesantísima, que existía como los antiguos sumerios y egipcios. Pues los primeros indicios se encuentran en Rumanía, en el 5500 años antes de Cristo, y los últimos indicios ya en la zona de las épocas posteriores, porque eran la edad de cobre y luego la edad de bronce, en Tripilla, que está bastante cerca de aquí, en Ucrania central. Entonces Rumanía, Moldova y Ucrania eran territorio de esa gran civilización que existió durante casi 3 milenios, pero después hubo un lapso, no sabemos, no encontramos indicios por ejemplo, desde 2500 años antes de Cristo hasta primer milenio antes de Cristo, cuando aquí aparecieron ya escitas, de los que hablaba Heródotos. Y él visitó las tierras de Ucrania y también testimonió que aquí había pueblos campesinos, no obstante guerrilleros, pero pacíficos y cultivando tierra. Entonces, él, no obstante, Heródotes habla también de los territorios atrás del bosque, cuando yo he dicho los del pantano, de los pantanos con sapos. Pues de ahí habla que ahí vivían andrófagos. ¿eh? Andrófagos son caníbales, que no nos equivoquemos, ¿eh? Entonces yo soy todavía muy políticamente correcta hablando de los rusos, porque él los llama así, que eran súper salvajes, que aquello era terrible. Bien, pero hay que decir que Heródotos no visitó aquellos territorios ni se atrevió a cruzar esos charcos, pero por lo visto había testigos o leyendas que dieron pie a que escribiese eso. Bueno, entonces, y hablando, por ejemplo, del Gran Novgorod, que era también otra civilización muy interesante, que fue bautizada, ¿cómo se dice? Muchas veces hay leyendas y hay cosas científicas, ¿no? Entonces, Rusia ahora intentó hacer de Novgorod una especie de la capital auténtica rusa, pero no es verdad, porque Novgorod era también un principado, pero mucho más progresivo que Moscovia. Allí había una especie de parlamento y eso podría considerarse como república. Allí la gente tenía una plaza donde se reunían y tomaban decisiones no tenemos indicios así claros de su lengua anterior. Entonces es más probable que hablaban una especie de, también eran fino-húngaros, pueblos bálticos, ¿no? Y alguna influencia eslava, pero no tan fuerte. Por eso ellos tenían hasta sus leyendas, sus dioses, su dios principal era Veles, que ellos hacían runas, eran como un poco más, yo qué sé, como más druidas que nosotros, ¿no? Entonces, por supuesto, existe esa parte de la historia, pero es también un dolor, porque también ese principado, por cierto, la última regenta era una mujer que quería unirse al imperio lituano, pues, buscar su apoyo, porque tenían dos opciones, o unirse a Moscovia o unirse a Lituania. Eligieron Moscovia, Lituania,
pero no pudo ser porque Lituania no les apoyó militarmente cuando Moscovia vino a anexarles. Moscovia anexaba. Moscovia durante 700 años es un imperio que está expandiéndose de forma brutal, anexando muchos territorios. Entonces anexó Novgorod en el siglo XV, pues les quitó todos los derechos que tenía, tal, y en el siglo XVI se van en terrible, 100 años después, sospechando una traición, viene y destruye esa república, pero de una forma brutal, pues quema todo, saquea todo, mata a mujeres, a niños, ¿os suena? ¿Os suena esto? Sin piedad, o sea, y hace una especie, lo que han hecho en Mariupol, cierra la ciudad, cerca la ciudad, no permite que nadie salga y luego los destruye a todos. Eso fue la historia de Novgorod, y eso es una página sangrienta más de la historia de Moscovia. Bien, entonces, yo creo que Rusia es un país que en 200 años, entre 1300 y algo y 1500 algo, aumentó su territorio en 180 veces y conquistó a muchísimos pueblos y luego seguía conquistando. Con lo cual, yo creo que todas las etnias que están ahora dentro del Imperio Ruso podrían contar su historia sangrienta de la entrada en ese imperio, y tal vez algunos sería mucho más brutal que la historia de Ucrania, por ejemplo lo de los chechenos, que todavía León Tolstoy en su libro Hadži Murat describía los horrores que cometían pues tropas rusas en este territorio. Y es más o menos lo mismo, destruirlo todo. Vale, entonces, yo hoy quería simplemente hacer una paréntesis y hablar de los zares rusos, que, claro, tanta opresión siempre roza, opresión popular, era una cosa, un círculo vicioso, ¿no? Los zares temían a sus súbditos, temían a su pueblo y el pueblo temía a su zar, pero al mismo tiempo crearon un sistema así de independencia mutua, ¿no? En ruso existe un refrán que dice «Без царя в голове», sin un zar en la cabeza. Significa una persona un poquito loca, caótica y no sé qué. Entonces, un ruso tiene que tener un zar fuera y un zar dentro de su cabeza. Pues eso dice mucho, porque es un refrán, yo que soy refranera, que he hecho mi tesis doctoral, yo creo que los refranes modulan nuestro pensamiento y nuestra visión del mundo. Entonces, si los rusos dicen que, claro, que entonces la historia de Rusia empieza, claro, con Iván el Terrible, no que mata a su propio hijo, ¿va? Como era tan paranoico, temía tanto las intrigas y todo esto, pues que de su propio hijo no podía fiarse. Y es famoso por sus masacres de gente inocente, que de repente le daba por algo y mataba a lo mejor a 500 personas de un pueblo. Y eso es la historia del imperio. Luego, muchos otros zares, tenemos a Caterina la Segunda, la alemana, que se casó con, creo que Pedro III, y luego pues lo envenenó y lo mató con sus amantes. Luego tenía un hijo que era, se llamaba Pablo, pues también murió de una cosa así extraña. El hijo del Pablo, Alejandro I, también fue asesinado. Entonces es una secuencia. Luego sale el Nicolás I, que era también muy sangriento y hace muchas represalias, y introduce la policía secreta, y censura, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un zar es, por decirlo, flojo, los rusos lo matan. Entonces, para que ser gobernador ruso tú tienes que ser mega duro. Y aún así te matarán, pero durará más, ¿vale? Por ejemplo, Nicolás el II, que era el último zar ruso, él abnegó. O sea, él abnegó en febrero del 1917, pero los bolcheviques lo mataron, lo fusilaron a él y a su familia, aunque ya en teoría no suponía ningún peligro. Pero un zar flojo es un blanco fácil. Entonces Putin ahora entra, a lo que voy, ¿no? Entra en una fase de flojura.
o flojeza. Y ya los líderes mundiales se rieron de él, ya en el Summit G20 ya mostraron la posible acogida que va a tener Putin a través de su ministro de Exteriores Lavrov. Ya lo critican muchísimo. Él ya está con mucho miedo porque ha matado a muchos oligarcas de segunda fila que eran sus tesoreros. Hay como 6 o 7 suicidios junto con las familias desde el inicio de esa guerra. Ha matado a la persona que llevaba la maletita nuclear con él durante muchos años, la maletita esa famosa que lleva a todas partes con su arma nuclear. Entonces, Putin tiene miedo. Putin está mostrando indicios de su debilidad. Putin en Rusia no durará mucho. Venceremos.